Hola, buenas, gente, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo que voy a hablar sobre la frecuencia. Sí que es mejor si gestionar una rutina en base a una frecuencia uno o a una frecuencia 2. Lo primero de todo sería entender qué es la frecuencia, porque entiendo que habrá gente que no lo sabrá, ¿no? La mayoría puede ser que sí, pero igual llegáis a alguno a este vídeo que no lo sabéis. Muy fácil, ¿qué es la frecuencia? Las rutinas normalmente se estructuran en lo que viene a ser una semana. Entonces, ¿qué sería hacer una frecuencia uno? Pues básicamente entrenar una vez por semana el mismo músculo. ¿Qué quiere decir? Si yo entreno una vez en semana pecho solo, estaría haciendo frecuencia uno de pecho. Entonces, ¿qué sería un ejemplo de frecuencia uno? Pues, por ejemplo, hacer el lunes pecho, hacer el martes espalda, miércoles pierna y yo qué sé, jueves, por ejemplo, brazo. Eso sería hacer una frecuencia uno, porque estás haciendo una vez en semana cada músculo o cada grupo muscular, ¿no? Entonces, muy sencillo, ¿qué sería una frecuencia 2? Intentar meter 2 veces por semana el mismo músculo. Es decir, si el lunes hago pecho y tríceps, pues otro día más de la semana también hacer pecho y tríceps, ¿vale? Entonces, hasta aquí muy fácil. Otra cosa que hay que entender, ¿cuánto necesita más o menos un músculo o un grupo muscular para recuperarse después de un entreno? Porque esto es importante saberlo a la hora de gestionar la rutina, ¿no? Se dice que para que un músculo se recupere después de un entrenamiento tienen que pasar unas 48 horas más o menos. Es decir, si tú has hecho espalda el martes, por ejemplo, no podrías hacer espalda en teoría hasta el viernes mínimo. Tendrías que dejar miércoles y jueves en medio, 2 días de descanso para volver a hacerla. Entonces, hasta aquí todo bien. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es mejor para gestionar una rutina? ¿Si hacer frecuencia uno, es decir, hacer una vez por semana cada grupo muscular y punto, o hacer frecuencia 2? Para mí, y desde mi experiencia personal, es 1000 veces mejor la frecuencia 2. Y voy a explicaros realmente por qué. Como he dicho, el músculo se recupera en 2 días, en 48 horas. ¿Qué pasa si hacemos una frecuencia uno? Que realmente si nosotros hacemos pecho y tríceps el lunes, ya no lo volveríamos a hacer hasta el lunes siguiente, porque estamos haciendo una frecuencia uno. Pero realmente nuestro pecho y nuestro tríceps ya estarían listos para volverse a hacer el mismo jueves de esa semana. Porque como os he dicho, hay que dejar 2 días de descanso. Si el lunes hacemos pecho y tríceps, martes y miércoles descanso, y jueves podríamos volver a hacer pecho-tríceps. De esa forma estaríamos haciendo frecuencia 2 de pecho y de tríceps. Entonces, si nosotros hacemos frecuencia uno y no volvemos a hacer ese pecho y ese tríceps hasta el lunes siguiente, cuando realmente ya lo podríamos hacer el jueves de esa misma semana, estamos perdiendo rendimiento, ¿no? Al final es muy fácil de entender. Estás intentando meter más volumen de trabajo en una misma semana, por lo tanto, las ganancias de hipertrofia y de fuerza van a ser mejores cuando metes más volumen dentro de una misma semana. ¿Con esto quiero decir que la frecuencia uno es inútil y no vale? No, la frecuencia uno, por ejemplo, yo la podría recomendar para gente más iniciada en el gimnasio, que a lo mejor le puede venir bien al principio y te puede dar ciertos resultados, a lo mejor los primeros 2 meses, 3 para adaptarte, pero luego estaría bien y sería interesante hacer un salto a una frecuencia 2. Otra ventaja que tiene es que cuando haces frecuencia uno normalmente tienes que meter mucho volumen de trabajo ese mismo día, porque claro, solo haces una vez el músculo en toda la semana. En cambio, al hacer frecuencia 2, puedes repartir más ese volumen en 2 días y hacer algo más de trabajo final. Es decir, si tú, por ejemplo, el martes hacías espalda y hacías 6 ejercicios o 7 porque solo lo haces una vez en toda la semana, al hacerlo en 2 días puedes desglosar esos 7 ejercicios en 4 y 4, por ejemplo. 4 el martes y 4 el viernes de espalda. De esa forma estarías al final haciendo 8 al final de la semana en vez de 7 y repartidos en más días. Entonces, al final, yo creo que es mucho más beneficiosa a la hora de la ganancia muscular hacer una frecuencia 2. Entonces, bueno, simplemente quería comentaros esto en este vídeo para si alguno tenía duda de cómo gestionar la rutina. Como digo, las dos pueden llegar a ser válidas, pero para mí es mucho mejor lo que es una frecuencia 2. La frecuencia 1 al final la veo enfocada a alguien quizá más iniciado y que no tenga tanta experiencia, pero al final siempre hay que dar el salto a la frecuencia 2 e intentar hacer
de todos los grupos musculares 2 días. Intentar dentro de lo que se pueda. Y bueno, simplemente eso, chicos, los que hayáis llegado a este vídeo, agradeceros mucho, de verdad. Me podéis decir lo que queráis en comentarios, si tenéis alguna duda, si os ha quedado alguna duda de esta explicación sobre las frecuencias y tal, me podéis comentar lo que queráis. Y recordad que podéis suscribiros, que seguiré subiendo contenido de este tipo, que yo creo que os puede ayudar a la gente que estéis empezando. Así que, bueno, muchas gracias y entrenad duro.